villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad. Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Libertópolis. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. María Dolores Arias. En Contravía. Por la tarde. Por la tarde. Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Para mí, me da mucho gusto hoy poder platicar con ustedes y traerles un tema por demás interesante y que muchas veces, en el cual yo me declaro completamente ignorante y por eso platicaba con mis invitados y les dije, yo voy a aprender hoy mucho de ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de autismo y vamos a platicar también acerca de una serie que se va a transmitir o que se está ya produciendo, se va a producir para hablar sobre precisamente este tema. Y para eso, pues ya están nuestros invitados en el estudio. Está Karin Gudiel, de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Está Lisa, quien va a ser una de estas chicas que le presta voz a los personajes, a unos personajes en esta serie. También va a venir Daniel, que estaba por llegar. Es otro chico que le presta voz también a dos personajes. Y está Vittorio, que viene por parte de Fox a contarnos, de Nat Geo Kids, a contarnos acerca de qué se trata esta serie y vamos a platicar un poco también, vamos a platicar sobre qué es el autismo, cómo acercarnos, cómo tratarlos, cómo entender esta situación. Si usted tiene algún familiar que ha sido diagnosticado o alguien conocido, pues avísele y comparta nuestra transmisión para que esta información llegue a más personas y más personas sepamos y entendamos y podamos tratar a estas personas, a estos chicos, como lo que son, seres humanos diferentes, como somos todos diferentes, con características diferentes como también las tenemos todos. Así que en el siguiente segmento estaremos hablando de este tema. Y quiero arrancar, también quiero contarles que a las 7 de la noche ya en Más Negocios estaremos hablando acerca de cuál es la situación del mercado laboral, qué está sucediendo en el mercado laboral, cuál es esta situación, y de ahí continuaremos con una serie de programas donde hablaremos acerca de cómo ser un candidato exitoso, cómo debes revisar tu currículum, si te ves a ti como un emprendedor buscando y verte a ti como un emprendedor buscando una oportunidad en la cual puedas desarrollar y emplear todos tus talentos. Así que de eso estaremos hablando en Más Negocios. Y quiero arrancar ahora con las principales noticias que han estado circulando en esta tarde. Una de ellas es que recuerda el caso de construcción y corrupción, o este caso en el cual varias empresas y varios dueños de empresas de construcción que tenían contratos con el gobierno vieron sobornos, le pagaron dinero, en este caso al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para que les pagara sus deudas, les pagara los contratos que tenían en las deudas de arrastre. Pues el juzgado de mayor riesgo a cargo de la jueza Erika Ifán, ordenó esta mañana que a raíz que los implicados o algunos de estos acusados aceptaron su culpabilidad, pues que se hiciera un proceso abreviado a 9 de estos empresarios de la construcción que aceptaron haber entregado estos sobornos, como les decía, al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Y al hacer esto, pues se hace el proceso abreviado, con lo cual de los delitos que les imputaron eran conmutables, por consiguiente pagaron estas multas y no fueron a prisión porque son delitos conmutables. Además, también se les exigió o se les impuso como castigo varias cosas como las que les voy a contar. Por ejemplo, como les digo, fue el delito de cohecho pasivo. Y estos 9 empresarios de la construcción
pues algunos de ellos fueron condenados a 5 años de prisión, como les digo, conmutables, por lo cual tuvieron una multa, en este caso el señor Alvarado Cuevas, estamos hablando de Raúl Eduardo Cuevas Alvarado, tuvo una multa de 100,000 quetzales y 8 empresarios se les multó con 500,000, pero además se les pidió o se les ordenó que edificaran construcciones o arreglaran carreteras y repararan carreteras o ampliaran carreteras en distintas zonas del país. El total de estas obras están valoradas en 33.7 millones de quetzales. También se habló que incluye el bacheo de carreteras que el MICIBE considere convenientes. También se puso como castigo o como pena el que tengan que hacer una disculpa pública en algún medio de comunicación que ellos elijan, exceptuando redes sociales, en los cuales pues deberán disculparse por lo que, pues por haber dado sobornos o dado dinero al exministro de Comunicaciones para poder cobrar las obras o la deuda de arrastre de esta disculpa pública. También otra de las cosas que se solicitaron fue interesante, es que va a tener un rótulo aquellas construcciones o aquellas reparaciones que hagan bajo esta pena, en la cual el rótulo lo que va a decir se va a identificar que esta es una obra que se hizo que se está haciendo en cumplimiento a una condena por el delito de cohecho activo. Entonces, esto es otra de las requisitos o de las penas que impuso la jueza Erika Aifán. Y también la Fiscalía solicitó que estos empresarios pues tomen medidas en su empresa para evitar que se vuelva a repetir situaciones como estas, que hayan medidas que identifiquen, reporten y denuncien hechos relacionados a actos de corrupción y lavado de dinero u otros activos. Así que esto es interesante porque, por un lado, se le está ordenando que tengan estas medidas, que muchas empresas que tienen ciertos estándares internacionales ya los tienen y tienen todo este mecanismo para hacer estas denuncias. Sin embargo, se le está pidiendo, en este caso se les está ordenando que las tengan y que demuestren que las tienen por el antecedente. Pero la pregunta que yo me hago y me hacía al estar leyendo esto es, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para evitar estas situaciones? Porque por un lado se le está pidiendo al empresario que tenga esas medidas y que muchos las tienen en cuanto a que cumplen normas internacionales o tienen un código, un estándar que, por ejemplo, hay algunos que no hacen contratos con gobierno, otros que jamás van a dar una comisión, entre comillas, o un soborno para ningún tipo. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno para que no se dé también estas situaciones? Porque, ojo, hemos hablado mucho y hemos criticado mucho las obras de arrastre. Y también hemos criticado mucho el poder discrecional, en este caso del exministro, para usar, y aquí la nota lo dice, usar su poder para que les pagaran. Caso muy parecido al del crédito fiscal, que en algún momento lo llamé el descrédito fiscal, en el cual pues la acusación es porque dieron dinero para que se agilizaran los trámites. Y yo no sé si alguna vez usted ha escuchado, esto está muy difícil pero podríamos acelerar el proceso. Y está muy difícil podríamos acelerar el proceso, solo es posible porque existen trámites muy, muy complicados. Así que así las cosas. En este caso, 9 empresarios de la construcción se declaran culpables del cohecho activo, son multados. Y además tienen dentro de estas castigo, tienen que construir obras valoradas en 33.7 millones de quetzales, publicar una disculpa y además un rótulo en las obras que hagan en cumplimiento a esta condena. Y además se hablaba de la construcción de una escuela en San Francisco, en la aldea San Francisco, esto en San Marcos, en San José el Rodeo, San Marcos. Por otro lado, pues Monzón sigue dando sus declaraciones respecto al caso de cooptación del Estado, nos da una idea de lo que sucedió y pues
mucha tela que cortar. Lo estaremos hablando el próximo lunes con Alejandro Baldizón. Y en cuanto a la elección del fiscal general, pues están ya en el proceso de las entrevistas. Iniciaron las entrevistas, las cuales se agendaron acorde a cómo llegaron los expedientes. Y pues ya habían sido entrevistadas Jacqueline Alejandra Asmitia Poró, que fue la primera en entregar su expediente, y seguida por la secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, que también fue a esta entrevista, en la cual los aspirantes al puesto de fiscal general deben presentar su plan de trabajo. Como una nota curiosa, pues quien se presentó acompañada por su esposo fue la candidata Ilse Álvarez, quien llegó acompañada de Rafael Espada. Así que de la próxima semana, del 9 al 11, se estará evaluando la experiencia laboral, académica y la proyección social, para que el 16 de abril la comisión postuladora pues entregue esta lista de 6 finalistas, que se entregaría el 23 de abril. Ya se estaría, a partir del 16, se empieza a confeccionar, se empieza a decir quiénes deben pasar. El 23 de abril se entrega y ya queda en manos de Jimmy Morales decidir quién será el próximo fiscal general. Jorge Jacobs ofreció una solución muy rápida o muy salomónica o muy transparente para Jimmy Morales, la cual pues no tomó, era hacerlo a través de un sorteo. Ahora pues, ¿qué va a pasar? Esperamos, algunos esperan que haya pues impugnaciones. Si no es del agrado de algunos grupos quien sea elegido por parte del presidente de la República. Y para mañana está en segundo debate enmiendas a varios convenios, a un tratado de Beijing sobre interpretaciones, pero lo que a mí me parece muy importante es que se va a estar discutiendo un contrato de préstamo con el BID. O sea, mañana en tercer debate por artículo y redacción final, o sea, ya al final, o sea, ya la última parte, última parte del proceso para autorizar este préstamo con el BID ya se está programado para mañana. Y pues si está sentado, pues solo agárrese bien del timón si nos va escuchando, porque nos van a endeudar por 150 millones. Pero no crea que de quetzales, no, que shish. Serían dólares. 150 millones de dólares nos pretenden endeudar en este contrato de préstamo con el BID y el nombre pues suena muy lindo, para el programa de mejoramiento de la cobertura y calidad educativa. Me pregunto si esto estará, y no lo sé, pero me pregunto si esto estará incluyendo el aumento que se hizo para los contratos magisteriales, para el pacto colectivo con Joviel Acevedo. Así que este es uno de los temas importantes que se estarán discutiendo mañana en el Congreso. Vamos al corte y cuando regresemos, hablemos acerca del autismo. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Quiero vivir. En una sociedad de personas responsables y libres que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Disfruta tu menú campero. Martes y jueves a 31 quetzales. Esto es Sabor Campero. Estás escuchando Libertópolis.com. Para el mundo.
Muy buenas tardes. Bueno, regresamos a Contravía PM y quiero aprovechar para hablarles acerca de si está pensando en cambiar la fachada de su casa o los pisos de su casa, pues aproveche la cerámica que ofrece Samboro. Tiene diseños de todo tipo de diseños, de todo tipo de materiales, texturas. Tienen una tecnología interlock que hace que las fachadas no se encuentre cuál es la unión y entonces pareciera que fuera una sola pieza. Además, pues usted puede preguntar porque hay diferentes usos, por ejemplo, si hay alto tráfico, poco tráfico, intemperie o en el interior, exterior. Entonces, todo esto usted pregunta y los expertos de Samboro le ayudan a optimizar su inversión. Y ya están con nosotros nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto tenerlos y poder platicar acerca de este tema. Solo voy a molestarles un poquito con este micrófono, pero ya estamos listos. Y quiero agradecerle a Karin, gracias por estar con nosotros, a Lisa, a Daniel. Daniel, bueno, está por llegar. Lisa y a Vittorio por también haber aceptado esta invitación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por tenernos el día de hoy para compartir buenas noticias para todos, buenas noticias para Guatemala, que tanto se necesitan. Lisa, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Y me gustaría que empezáramos hablando, y lástima que tu mamá se quedó, Lisa, porque me hubiera encantado platicar con ella porque es una experta en el tema. Y me llama mucho la atención cómo las mamás, porque tú también, Karin, eres mamá de un chico autista, es cómo se involucran y cómo logran entender qué es el autismo. ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Qué es el autismo? Empecemos por ahí para entender de qué se trata. Si te sientas aquí, buenísimo. Adelante. ¿Qué es el autismo? Hola María Dolores, gracias. Gracias por esta invitación y por estos espacios, de verdad que pues los valoramos muchísimo porque sí nos interesa que Guatemala sepa qué es el autismo, nos interesa aperturar espacios de inclusión para estos chicos. Y pues el autismo El autismo se conoce como un trastorno de base neurológica que afecta básicamente 3 áreas en el desarrollo, que son el área de comunicación, verbal o no verbal, el área social y el área de la conducta. Estos chicos usualmente tienen patrones de conducta bastante restringidos o repetitivos, intereses, se podría decir, un tanto limitados, y la forma en que perciben todos los estímulos del entorno muchas veces podría ser un tanto diferente, y por eso ellos se relacionan con las personas y con el mundo, con todo su entorno, de una forma también un tanto diferente. Y mamá de Lisa, que no tengo todavía el nombre, pero mamá de Lisa, cuénteme, ¿cuál fue su experiencia con Lisa? Ha sido un camino largo, tedioso, y por otro lado, también lo hacen a uno una mejor persona, realmente. Ella es mi cuarta hija. Mi pediatra, cuando ella nació, me dijo: mire, el cuarto, hasta la pacha sola se hace él solo, ¿verdad? Porque imita a los hermanos mayores y ahí va. Pero obviamente Dios no quería que yo descansara y que me volviera proactiva en esta situación, porque ella había que estar constantemente con ella, lloraba mucho, yo miraba un comportamiento muy diferente a los hermanos, no respondía igual. Había que repetirle varias veces. Si un niño normal aprende decirle: no toques la estufa porque te vas a quemar, medio lo veo, toca la estufa y ¡pum!, se quema, y en la vida lo vuelve a tocar. Un niño con autismo llega y no vayas a tocar, y toca, ¿verdad? Y se quemó. Al día siguiente llega y diga: no vayas a tocar, y se toca, y se quema otra vez, y llega al tercer día y cuarto y quinto. Y uno puede estar repitiendo muchas veces la misma situación. Y eso causa frustración. Ay, para ambos lados, para ambos lados, para la familia, los hermanos también frustrados. Ya le he dicho y no, y ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no me mira? Y esto y el otro, ¿verdad? Que otra cosa de las cosas importantes podría ser, ¿verdad? Entre tantos, es no poder dar la vista hacia las personas. Okay. Tienen tanto en la cabeza que no tienen posibilidad de
enfocar. Sin embargo, Lisa fue diagnosticada hasta los 17 años. Es correcto. Se aventó 17 años tratándola diferente. Solo yo lo que hice con ella fue de que iba conforme su necesidad. Necesitaba para escritura, la llevaba con maestra de escritura, necesitaba lectura, iba con la lectura. Y así íbamos saliendo adelante, pero todo el tiempo desde que se despertaba, regresaba del colegio y toda la tarde con terapia y así. Diferente. En el tiempo que ella manifestó esta situación, o sea, yo como estuve con una psicóloga que me decía, mire, es como un ADD, pero no es exactamente eso. No se sabía, no había información todavía. Esto fue como en el 2001, más o menos, ¿verdad? Todavía estaba muy en pañales, no sabía. Pero como ella no tiene una característica física que se pueda ver a simple vista, que tiene el trastorno del autismo, ¿verdad? Porque se podría decir que para comprender es como niveles, ¿verdad? Las personas así lo entienden mejor. Hay unos que tienen un poco más de características más fuertes y otros menores. Entonces ella estaba entre los menores, por eso es que no era como que, sigamos viendo a ver qué tiene, porque no se sabía. En cambio, a otros niños que sí tienen una característica más fuerte, entonces ya se fueron que al exterior y les venían con el diagnóstico, y estas personas aquí han ayudado mucho a otras personas a tratar de guiar, ¿verdad? Y hasta que encontré a una psicóloga a los 17 años y me dijo, ve, esto lo que tiene tu hija está dentro del espectro autista, y eso qué es, y esto y lo otro. Y entonces ahí fue donde empecé yo ya directo, ¿verdad? A meterme al internet y a buscar, porque uno lee y dice, bueno, para el niño con Asperger, que es ahora ya todo es TEA por el amplio espectro que es, me leía yo, bueno, esta característica se puede hacer esto con el niño para calmarlo, para guiarlo, para que responda, para que entienda, ¿verdad? Porque son herramientas las que se busca, porque no responden igual a otros niños, entonces tiene uno que buscar otra manera de enfrentarlos a ellos, podría decirse, ¿verdad? Entonces también me metía a muchas clases de psicología y entonces decía, bueno, lo que me aplica, lo aplica con ella, y lo que no, ¿verdad? Y así fue como fuiste aprendiendo a cómo ayudar a tu hija. Correcto. Y Karin, esta historia de la mamá de Lisa es muy común, porque antes no había tanta información. Y cuando digo antes, no estoy diciendo que Lisa tenga 30 y pico de años, o sea, hace unos años, hace 7 años. Correcto. Es común en algunas ocasiones. Lo que pasa en este caso es que, precisamente como decía la mami de Lisa, el autismo es un amplio espectro y se manifiesta de formas muy, muy diferentes en cada uno. Entonces, cuando los chicos desarrollan un lenguaje más o menos en la edad en la que se espera que desarrollen lenguaje, desarrollan ciertas destrezas sociales, pueden pasar desapercibidos dentro de las aulas, en los colegios, a pesar de que tienen algunas dificultades y requieren de algunos apoyos para algunas áreas específicas, como contaba la mami de Lisa, al final pasan desapercibidos, ¿verdad? Y hay ciertas características que les incomodan a ellos y que les incomodan a las familias, pero logran ir avanzando. En el caso de muchos otros chicos, no desarrollan lenguaje a la edad esperada, y muchas veces no desarrollan lenguaje en toda su vida. Son chicos que el autismo se ve mucho más porque tienen patrones de comportamiento muy, muy específicos. En el caso de esos chicos, sí es más común que los papás busquen la respuesta a qué es lo que está pasando en edades primarias. Sí, es cierto que hace algunos años costaba muchísimo. De hecho, mi hijo, que tiene un nivel de funcionamiento también bastante alto, no tanto como el de Lisa, y perdón, Lisa, que estemos hablando tanto aquí de ti, que me siento la verdad un poco incómoda, y espero que a ti no te incomode. Pero digamos que va a tocar hablar, no te preocupes. Y ahí dices lo que cuentas, sí. Pero digamos que sí, hace algunos años costaba muchísimo. En Guatemala, y digamos que casi en todo el mundo, es casi un tema bastante nuevo. En los años 80 era 1 en 10,000 el que estaba siendo diagnosticado, y ahorita la CDC, y precisamente me puse a revisar en estos días, está diciendo que 1 en 36 podrían estar siendo diagnosticados con autismo. O sea, la incidencia se ha disparado. En el 2014 eran 1,68.
En el 2007 eran 1 en 105, o sea, esto cada vez se ve más. ¿Cómo no caemos también en el riesgo, Karin, que haya un mal diagnóstico? Absolutamente. En el que de uno de cuánto era al principio, perdón? En 10,000. 1 en 10,000 a 1 a 36, la probabilidad de un mal diagnóstico, ¿qué deberíamos como padres, como familiares, tomar en cuenta para un diagnóstico de un chico que es diagnosticado como autista? O sea, ¿cómo poder estar seguros que se le está dando el tratamiento adecuado? Primero, los papás, yo la verdad es que invito a los papás a que sean observadores, a que cualquier cosa que ellos estén identificando que podría estar rezagada dentro de su desarrollo o que podría llamarnos la atención porque no pareciera, que no luce como los hermanos, como los primos, como los otros niños que yo conozco, buscar con el pediatra, con todas estos apoyos inmediatos que usualmente tenemos cuando vemos crecer a nuestros niños y preguntar. Y luego acercarnos, gracias a Dios, de verdad, ahorita hay más instituciones en Guatemala, hay más gente que conoce precisamente por esto, porque nos hemos informado más. Y yo sí recomiendo que tiene que ser sí o sí un profesional que sepa de autismo, que ha trabajado con autismo. De lo contrario, hoy, y eso sí nos ha pasado a nosotros todo el tiempo, nos llegan muchos niños que vienen de algunas instituciones públicas, y me da mucha pena decirlo, pero así es, con el diagnóstico de autismo y tienen otra cosa. Para diagnosticar autismo tiene que ser una persona que conoce a las personas con autismo. Cuando estamos hablando de personas que conocen o que conocen esta situación o pueden diagnosticar, ¿nos referimos a qué? ¿A médicos, a psicólogos? ¿A qué tipo de profesión nos referimos o a qué tipo de profesionales de qué tipo estamos hablando? Idealmente es un equipo de profesionales. O sea, todo un equipo. Es una red de profesionales en los que pueden participar psicólogos, pediatras, psiquiatras, y muchas veces también algunos terapeutas que trabajan o terapia ocupacional. Y a veces algunos terapeutas en terapia del habla también tienen conocimiento, pero usualmente se arma un equipo de profesionales. O sea, no es que el médico diga este niño o esta niña tiene autismo, sino tiene que haber toda una batería de profesionales que hacen como esta cruce de opiniones para determinar que un chico tiene esta situación. Correcto, y lo recomendable es de primero descartar que no haya ninguna situación orgánica, porque estos chicos muchas veces parece que no escucharan, no responden ante la voz de los padres, no tienen lo básico, correcto, examen de oídos, primero que si no responden a estímulos auditivos es revisar en los oídos. Exactamente. Pues empezando por ahí. Exactamente. Okay. Revisarle los oídos, revisarle la vista, si hay alguna cuestión gástrica que podría ser que lo lleve a tener algunas manifestaciones que podrían parecer como autismo. Todo lo orgánico se descarta de primero, y neurológico. Pruebas neurológicas y pruebas de alergias, intolerancias alimenticias también. Muchísimas gracias a todos quienes se están uniendo a nuestra transmisión. Gracias por mandarnos sus mensajes y por compartir también. Compartan esta transmisión. Es muy importante que llegue a cada vez más personas y que personas se enteren de qué se trata, y que, como les decía yo desde que inicié el programa y cuando me senté a platicar con ellos, les dije, yo soy una ignorante y voy a aprender muchísimo de ustedes. Y por eso también es muy valioso, Lisa, que estés con nosotros, porque queremos aprender de ti. Y cuéntame, 17 años... ¿Cómo fueron esos primeros 17 años? No te voy a decir que me digas cómo fue cuando te daban la pacha al año, pero de lo que tú recuerdas, antes de que supieras, me imagino que tú te diste cuenta que eras diferente a otros niños. Claro. Pero un diferente, porque todos somos diferentes. Claro, sí. Y cuando te diste cuenta que eras diferente, ¿qué era lo que pensabas? Bueno, a veces pensaba como que... ¿Qué pasa? Porque no puedo ser igual que ellos, porque no puedo aprender de la misma manera. Me frustraba conmigo misma porque no encontraba manera de cómo hacerlo. Hasta que, gracias a Dios, mis papás me mandaron a un colegio donde estuvo una maestra que me agarró de la mano y me enseñó así como poder hacer social, qué no hacer, qué era correcto, que
qué tenía que hacer, cuándo y qué, ¿verdad? Entonces, gracias a ella y muchos maestros en el tiempo y mis padres, soy la persona que soy ahora, pues, y pude sobrevivir los años que no tuve ese diagnóstico. Y durante ese tiempo que no sabías qué pasaba contigo, pero sabías que eras diferente, obviamente, pues te frustraba el no poder encajar en lo que uno pedía, en lo que te pedían. Yo por lo general le cuento a mis estudiantes que cada quien aprende diferente. Y por eso para mí es muy importante que todos mis estudiantes hablen. Porque cuando hablan, entre ellos se pueden comunicar mejor que lo que yo digo. Y yo les cuento la historia de que yo aprendí a manejar metiendo reversa. Y todos se ríen. Pero así aprendí a manejar. Y entonces les digo, es así como todos aprendemos diferente. Y entonces tú encontraste una profesora que te ayudó a encontrar la forma en que tú aprendías mejor. Sí. Y ahí fue más, no digo fácil, pero menos complicado. Claro, sí. ¿Y cómo te iba con los amigos, con las fiestas, las piñatas y todas estas cosas? Bueno, ahí sí me costaba un montón, porque yo, cuando era chiquita, yo me comunicaba por pegar. Ah, ok. Entonces yo... ¿Dabas manotazos? Más que manotazos, les daba duro, se golpeaban, lloraban y yo... ¿Y qué tratabas de decirles a hacer eso? A veces eran porque o me estaban molestando y quería que pararan, o era porque solo les estaba haciendo así y por mi propia... así como cuando estés así con tus amigos. ¿Qué tal, verdad? Ajá. Yo, por no saber mi propia fuerza, les daba tan duro que ellos sentían que yo los estaba golpeando. Claro. Y no era mi intención. Y te dabas cuenta que, sin embargo, no podías... O sea, pasaba eso y volvía a pasar y te volvía a pasar varias veces. Sí, pero... ¿Y cómo aprendiste, Lisa? ¿Qué fue lo que cambió? Cuando una vez que te dicen, a los 17 años, te dicen, mira, que tienes esta condición y por eso eres diferente, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo logras estar mejor y estar menos frustrada? Porque mira, frustraciones toda la vida tenemos. Claro. Pregúntame a mí. Pero ¿cómo ser más feliz? Pues, gracias a Dios y a mis padres voy con un psiquiatra que me ayuda a procesar momentos de mi vida que sí me cuestan, ¿verdad? O si estoy en un momento que ya no aguanto, estoy en tristeza o me pongo en una esquina y ya no quiero salir de ahí, le puedo escribir y decirle, mire, ¿qué hago? Y él me dice, cabal, como respira tranquila, todo va a estar bien. O como siempre tengo a mi mamá, ¿verdad? Que ha sido mi mejor amiga desde que era de chiquita, pues. También toma medicamento, que mucha gente le da miedo eso, pero ahí vamos, con el diagnóstico correcto, con el médico correcto y con siempre supervisión médica, ¿verdad? No porque, yo veo esto del autismo algo así como lo que es lo del gluten hoy en día. Ahora todo el mundo tiene gluten. No, toda la vida lo hemos tenido durante décadas atrás, lo que pasa es que no había diagnóstico para ello. ¿Verdad? Yo me acuerdo, mi abuelo tenía los mismos síntomas y nunca vieron qué era. Y ve lo mismo, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Ahorita ya se está dando conciencia de que esta situación existe y que hay una manera de mejorar la vida de la persona. Porque la verdad que ellos se apagan completamente, es un aislar, porque ellos mismos saben. Lisa siempre tuvo amigos de edad mayor o edad menor, desde su propia edad, nunca. Porque era complicado relacionarse. Sí. Alguna razón todavía no le puedo dar la respuesta exacta, tal vez por lo de su misma edad, pero siempre tenía de mayores y de menor edad. Se iba con los niños chiquitos en el colegio, en el bus se iban con las grandes, pero amigas de su propia edad y así es usualmente con todos estos chicos, ¿verdad? ¿Sí puedo añadir algo? Claro. A mí se me han preguntado mucho, pero ahora, ¿qué es lo que causa el autismo? ¿Es una vacuna? Muchas personas creen que es una vacuna o una enfermedad que vino cuando era chiquito o algo así. Y por eso ha incrementado los números, ¿verdad, Karen? Que por eso creen que incrementó el número, pero no. Es porque ahora ya al fin está puesto un nombre a lo que tenemos. Claro, ahora tenemos otros lentes para ver esta situación. Correcto.
¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, primero, de verdad, es que me siento privilegiada de estar en esta misma sala con Lisa. Estuvimos en el casting y nos vimos, pero no tuvimos la oportunidad de saludarnos. Y la verdad es que creo que no hay nada más rico que una persona que vive el autismo o que vive cualquier deficiencia, como quiera que se llame, ¿verdad? Hable de su propia historia. Yo creo que la verdad es que me parece que gracias a Pablo y Nat Geo estamos haciendo historia en Guatemala. Es precioso, de verdad, que tengamos esta posibilidad de que alguien como Lisa nos cuente su propia historia. Así es que yo te lo agradezco, agradezco de verdad. No, al contrario, y le gracias por agradezco venir. a Nat Geo que hayan propiciado esto. Y perdonen, pero no puedo dejar de emocionarme. Vamos a ir al corte y cuando regresemos platiquemos de esto. Lisa, ¿te imaginaste haciendo una voz, haciendo doblaje para una empresa internacional y siendo estos dos personajes que es Gwen y Mouse? ¿Lo pensaste? Cuando regresemos del corte, cuéntame cómo fue esa experiencia. Regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Intelab To Go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab To Go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab To Go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To Go. 2328-0000. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. En mayo, prepara tus tenis para la carrera 5 y 10K de Cementos Progreso. Inscríbete, disfruta de esta primera edición y corre por una causa. Los fondos recaudados serán a beneficio del Centro del Adulto Mayor San Jerónimo Emiliani de la Zona 6. Recuerda, 6 de mayo, 8 de la mañana, Estadio Cementos Progreso. Inscríbete en la página de Sports and Marketing. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables una sociedad de personas responsables y libres que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Su propia felicidad. Su propia felicidad. ¿Sabes quién podría decirme cómo podría yo existir si ya no está mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad? Libertópolis. Regresamos a Contravía PM y quiero aprovechar para invitarlos a la San Martín a que disfruten de la innovación y el buen servicio de la panadería de San Martín. No sé si todavía lo tienen, pero yo tuve la oportunidad de aprovechar a disfrutar de la ensalada Santa Fe con camarones.
Y además luego pedí otra cosa que era con camarones, no me acuerdo qué era, pero eran dos. La pizza con camarones. Y bueno, aproveché, y si usted puede, aproveche y pase por la San Martín y disfrute de todos estos productos de temporada. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias por ayudarnos a que esta información llegue a cada vez más personas. Y ya el club de fans de Lisa nos está mandando mensajes. Pamela Cobar de León, súper orgullosa de ti, Lisa, felicidades, te queremos. En fin, Ana Gabriela te manda saludos, Karin también, Karin Morales manda saludos a Lisa, y muchas gracias a todos quienes están compartiendo y quienes están poniendo sus comentarios. Y se integra con nosotros Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Pues fenomenal, bastante bien. Me encanta. Me había escuchado muy bien, genial, pero fenomenal no. Muchas gracias. y bueno, platiquemos de esta oportunidad que surge. ¿Cómo se enteran que están buscando voces y cómo dicen, yo puedo hacer eso? Pues la verdad conmigo fue por pura coincidencia. Más que todo, pues fue a mis papás los que les enviaron un correo sobre el casting. Pues fue sorpresivo, simplemente decidí aplicar y nunca me imaginé llegar a terminar en los 2 papeles. O sea, no solo 1, 2. Sí. Ok, Daniel. Correcto. Y a ti, Lisa, ¿cómo fue que llegaste a este casting? ¿Cómo te enteraste? Por 2 medios. Uno por mi psiquiatra, Emilio Quinto, y por el grupo de mamás de apoyo que mi mamá va. Y entonces ahí ¿Y cómo deciden? O sea, su mamá les dice que están aquí, o sea, no volteen a verlas. Y díganme la verdad. ¿Su mamá no les dijo, tienen que ir? ¿O ustedes fueron los que arrastraron a su mamá diciendo, vamos a ir, vamos? Yo creo que más fuimos nosotros los que las arrastramos. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de este casting o de esto? De decir, bueno, hay que prestar voces. O sea, ¿qué se imaginaban? Pues a mí en lo personal, más lo tomé como una nueva experiencia. Más que todo una experiencia de doblaje. Nunca en mi vida me imaginé llegar a hacerlo. Pues salió la oportunidad y pues decidí intentarlo, más que todo. ¿Y a ti, Lisa? Yo oí que esto era una serie sobre autismo y que íbamos a enseñarle al mundo, Latinoamérica, sobre el autismo. Y yo dije, yo quiero ser parte de algo tan importante que puede cambiar el mundo. Qué interesante. Y cuéntenme, ¿cuáles fueron las pruebas que hicieron? ¿En algún momento dudaron o dijeron, yo creo que son un montón? O sea, no solo es Guatemala, sino es todo el mundo, o por lo menos toda Latinoamérica. ¿Y yo? ¿En algún momento duraron? ¿O eso? Pues yo en lo personal sí. No me imaginé que de tantas personas habría sido yo el seleccionado. Porque en el casting sí, el día que yo llegué, sí habían bastantes personas. Entonces, la posibilidad de que yo quedara era bastante baja, al menos a mi parecer. ¿Y qué fue lo que hiciste, Daniel? ¿Qué te pusieron a hacer? Pues más que todo leer un texto sobre lo que teníamos que decir e imitar algunas voces, modular la voz en cierto punto para algunos personajes y solamente. Y cuando te pidieron eso, te inventaste y dijiste, voy a hacerlo de esta forma. No, más que todo nos dieron el ejemplo sobre cómo eran las voces de los personajes, algunas agudas, algunas más graves. Entonces, más que todo imitarlas. Ok, ¿y a ti, Lisa, te fue lo mismo? No, a mí sí fue un poco diferente. Yo llegué ahí, vi al hijo de Karen ahí, ¿verdad? Y cuando entré, cabal estaban pasando a unos niños a hacer el casting y todo. Y yo cabal vi que había un pajarito en la escena. Y yo dije, me van a pasar a hacer el pajarito, cabal. Y cabal me dijeron, pásate, vamos a hacer pajarito. Bueno, dije. Y hice mi voz. Y después, cuando salí de ese casting, vi a la ratoncita de Mouse. Y yo dije, la ratoncita debería oírse así. Entonces dijeron, eso está buenísimo, metete, te vamos a poner ese ahí también. Y cabal vine y grabé las 2 voces, ¿verdad? Y así fue. Y Vittorio, ¿cuál es la idea de esta serie? ¿Por qué surge esta idea? ¿Qué es lo que se pretende y dónde se va a transmitir? ¿Cuándo se empieza ya a transmitir? Me imagino que empiezan ya la producción. ¿Y para cuándo está planeado esto? Pues mira,
al igual también que todos los que estamos hoy acá, primero muchísimas gracias por el espacio y pues nos sentimos muy contentos de ser parte de este gran proyecto y como dije al comienzo, de tener buenas noticias para Guatemala, para sentirnos orgullosos de algo muy bueno. Nat Geo Kids es un canal que fue lanzado el año pasado, en julio. Nat Geo Kids es un canal que sigue los pilares de National Geographic, de nuestro canal. Los pilares como la ciencia, la exploración, la conservación, cuidado del medio ambiente, tecnología. Así que, pues como platicábamos hace un ratito, los papás pueden estar muy tranquilos y muy contentos de que los chicos no solo se están divirtiendo, sino que también están aprendiendo con todo el contenido de este canal que pueden encontrar todos en su servicio de cable. Y bueno, se presenta la oportunidad de poder tener este show de Pablo que va a estrenarse el día 23 de abril a partir del mediodía, a las 12 del mediodía. Y por supuesto la temática pues nos llena de mucho orgullo. Nosotros con el propósito que tenemos de la serie básicamente es la concientización y promover pues la diversidad, la integración y la conversación sobre el espectro autista que genera pues un poquito estos temas que hemos estado platicando, dificultades para comunicarse, también la interacción social, etcétera. Y pues este personaje de Pablo vive este mundo tan especial y también dibuja a ciertos personajes, ciertos caracteres que son los que vamos a poder ver también en la serie, y cada uno de ellos pues presenta una parte de este espectro del autismo. Así que no solo vamos a divertirnos, vamos a ver esta serie tan bien hecha, sino que vamos a aprender mucho sobre el autismo como tal. Y se presenta la oportunidad de poder tener este casting en Guatemala. Participaron 16 chicos, bien lo comentaba Lisa, Daniel. Llegaron, se hicieron todas estas pruebas, se mandó todo este material afuera de Guatemala para que pudieran verlo y dieran su opinión acerca de quiénes podían realizar el casting final con las voces. Y pues al final se escogieron a 4 chicos muy talentosos y de los cuales nosotros en Nat Geo Kids nos sentimos muy orgullosos de que estemos pues trabajando juntos en este proyecto. Lisa, por supuesto, también está Iker, está Daniel y también con nosotros Juan Pablo. Así que estos 4 chicos están dándole vida a 6 voces, 6 diferentes caracteres en esta serie que estrenamos en el mes de abril, en este mes, el 23 al mediodía por Nat Geo Kids. Excelente. Y esto pues da la oportunidad a que primero los niños entiendan qué es autismo, los adultos también entendamos en un lenguaje sencillo, lo más sencillo posible porque va para chicos, qué es el autismo. Y también otro punto muy importante es el poder entender a tus compañeros si tienen autismo. Ahora, Daniel y Lisa, ¿cómo relacionarse? Y a mí me encantó tu respuesta, porque en algún momento yo le preguntaba y hacía la pregunta al aire y decía, ¿cómo me relaciono con alguien que tiene autismo? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo platico con ellos? ¿Cómo los hago sentir bien? ¿Cómo no los molesto? ¿O cómo poder interrelacionarme bien con ellos? Y Lisa me dijo una palabra, pero ¿cómo hacerlo también con otros chicos? Entonces, ¿cómo me relaciono? Si muchos nos preguntamos eso, ¿cómo me relaciono con alguien que tiene autismo? Y si yo estoy en la escuela y mi compañerito tiene autismo, ¿cómo sé que tiene autismo y cómo puedo relacionarme con chicos así? Bueno, primero que todo es tenerles paciencia. Es lo primero que yo pienso que es lo más importante que deben de tener con ellos. Y tener un poco cuidado, porque algunos en el espectro autista no toleran que lo tocan. Exacto. Entonces, digamos, alguien lo toca y él va a reaccionar mal y va a sentir que, ¿cómo se llama? Que ahí le estoy dando asco, ahí le estoy haciendo sentirse mal. Y no, es porque él no tolera eso. Y los latinos somos muy de abrazar y de besar. Ay, sí. Y nos encanta el apapacho. Pero entonces, ¿cómo sé cómo acercarme? Porque hay una situación muy interesante, y tú lo decías, Lisa, y no sé si te ha pasado, Daniel, que te dicen, pero es que tú no te ves con autismo, como que si uno se viera diferente, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que uno diría. Entonces, ¿cómo logro
identificarme con usted, o sea, identificar o poder saber, ¿me acerco o no me acerco? ¿Le pido permiso para acercarme y saludarlo? O sea, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda con este dilema? Yo diría que antes de un diagnóstico siempre tenemos que recordarnos que hay una persona. Exacto. Cuando es un niño, cuando es un adulto, es un adulto. Y como cualquier persona tenemos que conocerla para saber cómo poder interactuar con ella, ¿verdad? Entonces, el temor es lógico que todo lo que no conocemos, que nos parece novedoso, nos cause cierto temor. Pero la única forma de conocer a una persona es acercarme a ella y poder intercambiar. Y de ahí voy midiendo, ¿le gusta que lo toque? ¿No le gusta que lo toque? Pero cuando hablamos de estos temas nosotros, entonces ya comenzamos, y precisamente eso es lo interesante también de Pablo, ¿verdad? Que comenzamos ya a entender que hay una diversidad y que en esta diversidad todos podemos funcionar de formas muy, muy diferentes, ¿verdad? Entonces respetamos esas diferencias y dejamos de repente de ser más tentones de lo normal, ¿verdad? Aprendemos que somos diferentes. Correcto. Ahora, ¿cuáles han sido los principales retos que ustedes han enfrentado en sus largas 16 y 24 años? ¿Cuáles son esos retos que han enfrentado? Pues yo pienso que lo que más me costó al principio fue la adaptación al colegio. Pues toda mi vida había estudiado en colegio. Hasta este año pues estoy estudiando en homeschool. Y más que todo, el envolverme y desarrollarme con los demás en mi clase, pues al principio era pues que yo tenía lo mismo que comentaba Lisa, que era así como una cierta afección y cierto distanciamiento a los demás, que con el tiempo he aprendido a modular, a regular. Y sí, como comentaban aquí, el mayor problema era tal vez el respeto de no conocer algunos límites de los demás, y que ese límite que para los demás es algo muy normal, para nosotros es diferente, nos puede llegar a afectar bastante, y nuestras reacciones que podamos tener hacia eso puede molestarles a los demás también. ¿Y para ti, Lisa, cuál ha sido ese reto, el principal reto? El reto, no solo en mis estudios y en lo social, pero con la gente que me conoce, porque como acabas de decir, gente me mira y dice, vos no tenés nada, vos no sos autista, no tenés ninguna cosa que se mira así, ¿va? Uh-huh. Pero tristemente el autismo no es físico, no se puede ver, entonces, y a veces lo podemos ser algo que se dice high functioning, y otros que no lo son. Y los que son high functioning, que soy como yo, no se nota, no puedo hacer como, no tartamudeo, tampoco hago como que, antes sí yo no miraba a los ojos, digamos, uh-huh. Pero mi papá me enseñó y me hizo esforzarme en mirarlo a los ojos, entonces por eso ahora, hoy en día, yo te puedo ver a los ojos, pero si te das cuenta, yo a veces me tengo que quitar la vista, pero no es porque lo quiero hacer pensando, voy a quitar la vista, ¿verdad? Pero la gente sí falta que aprenda más sobre el autismo, ¿verdad? Para poder no solo decir, este tiene autismo, cómo debo de tratarlo, cómo debo de acercarme a ellos, sino que también que darles una oportunidad, darles paciencias. Saben que ellos aprenden poco a poco, ¿verdad? Porque eso es. Aprenden despacio. Y ya estamos por irnos, el tiempo se me fue rápido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y qué sigue para ustedes? ¿Qué sueñan? Pues básicamente lo que me gusta es estudiar. Me gusta lo que es el campo de la física. Conocer más a fondo lo que es todo, independientemente de cuando me diagnosticaron lo que era el autismo y todo eso, pues me entró curiosidad saber por qué lo tenía, y de ahí empecé a surgir otras preguntas sobre, pero ¿por qué solo yo? Específicamente cómo funciona mi cerebro, cómo afecta mi cerebro a los demás, cómo interactúo con los demás, y luego de eso solo me empecé a cuestionar lo que es todo. Entonces, mi sueño básicamente es aprender física. Aprender física. Excelente. ¿Y para ti,
Lisa, ¿qué sueñas? ¿Qué es lo que sigue ahora que ya vas a ser famosa? Bueno, me gusta un montón lo que estoy haciendo ahorita. No creí que me iba a gustar lo tanto que me gusta. Espero poder hacerlo más en el futuro. Y mi sueño desde que yo era chiquita era trabajar en Disney, porque yo cuando era chiquita era el único lugar donde yo me sentía que yo podía ser yo misma. No me dudaban, no me trataban mal, yo podía ser yo. Entonces yo hasta he dicho, yo trabajaría limpiando los pisos y tendría que trabajar ahí. Entonces ahora sí, y ando estudiando también ahorita en una rama de la Galileo que se llama Instituto de Experts. Estoy aprendiendo traducción jurada e interpretación. Entonces yo tengo muchos rumbos y voy a ver por dónde vas. Por dónde voy. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Y rápidamente, Karin, ¿dónde pueden buscar más información si quieren conocer más sobre autismo? Sí, nosotros estamos en la zona 1 de Misco, nos encuentran en la web, nos llamamos autismoguate.org. En Facebook, Asociación Guatemalteca por el Autismo, es una carita feliz con un fondo azul. Y nuestro teléfono es 7937-0829. Estamos ahí de lunes a viernes para servirles. Muchas gracias. Y Vittorio, la invitación para ver esta serie y aprender más. Muchas gracias a todos. Pues bueno, los invitamos a ver la primera serie infantil protagonizada, interpretada por chicos autistas, el día 23 de abril a las 12 del mediodía por Nat Geo Kids. Junto a la Asociación Guatemalteca por el Autismo estamos preparando muchas actividades durante todo el mes. Acabamos de celebrar el Día Mundial por el Autismo el 2 de abril. ¿Y qué viene? Vamos a realizar conferencias, vamos a tener visitas a colegios, vamos a universidades, vamos a tener screening con los medios de comunicación. Vienen muchas cosas con el único objetivo de poder sensibilizar sobre este tema tan importante. Así que los invitamos a todos a ser parte de todo lo que está sucediendo en este mes y en todos los días del año con el autismo. Y por supuesto, a que sintonicen Nat Geo Kids el 23 de abril al mediodía para ver la serie Pablo. Excelente. Karin, solo una pregunta rápida. ¿Ahí podría acercarse alguien para el tema de autismo en adultos? ¿En la asociación? En cuanto a diagnóstico, sí. En cuanto a servicios, nosotros todavía no tenemos servicios para adultos dentro de la institución. Ok, pero ¿podrían referirlo o decirle sí, qué podría hacer? ¿Darle una guía? Información, absolutamente. Okay, perfecto. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, yo solo quisiera agregar que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad surge desde un grupo de personas con discapacidad. La discapacidad no es la persona portadora de la discapacidad, sino que es el entorno el que la propicia. Y tiene un lema precioso que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Y creo que esto está pasando ahorita, que la gente, las personas que tienen autismo puedan contar su propia historia en Guatemala, es una cosa preciosa. Así es que gracias, muchachos, de verdad, los felicito. Y yo sí tengo agenda para ustedes, si me lo permiten. Si me lo permiten, porque somos defensores de los derechos humanos y hacia eso nos queremos dirigir en Guatemala. Pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Lisa, por haber venido, y muchas gracias a la mamá de Daniel y mamá de Lisa. Muchas gracias por haber venido y a su familia que los está apoyando. Muchas gracias por contarnos su historia. Qué mejor que conocerla de primera mano, que conocerla de ustedes y de poder acercarnos a ustedes. Y les deseo muchos éxitos y que cuando sean famosos, pues nos llamen y nos den una entrevista. Muchas gracias por tenerlos. Muchas gracias por el evento. Perfecto, pues que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libertópolis.